Muy buenas noches a todos, un cordial saludo. Nuevamente el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta conferencia programada a finales de abril, dedicado a poner en valor la vida y obra de una figura fundamental de nuestra historia naval, como es el capitán de fragata Manuel Ignacio Vegas García, ¿no? Este año nos hemos reunido para conmemorar un centenario de su partida, una ocasión propicia para reflexionar sobre el profundo legado que este marino piurano dejó a la historia marítima del Perú. Para guiarnos en este análisis es un privilegio contar nuevamente con Rodolfo Castro, es un colaborador y miembro de la Comisión de Historia del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, cuya labor trasciende a la investigación tradicional. Rodolfo es un historiador cuyo rigor técnico es conocido y su exhaustivo trabajo de investigación que abarca desde los fondos del Instituto Ribagüero hasta bibliotecas internacionales. Esto les ha permitido a Rodolfo pues, rescatar del silencio documental a figuras importantes de nuestra historia militar y naval. Rodolfo es un especialista en el siglo XIX y una voz autorizada en la historiografía de nuestros marinos notables. Rodolfo conoce muy bien estos hechos y posee la capacidad analítica para devolverles su contexto y humanidad. Tiene una trayectoria marcada por sus estudios en la Universidad Católica del Perú y una activa labor editorial. Ello nos garantiza que esta noche, además de espectadores de un relato histórico, seamos testigos de una reconstrucción crítica y apasionada, adecuada sobre el legado del comandante Vegas. Asimismo, es un privilegio también contar en esta sesión con el capitán de navío John Rodríguez Asti, director del Museo Naval del Perú, en los comentarios, cuya vasta experiencia en la gestión de nuestra memoria histórica y cultura naval es ampliamente reconocida y nos aportará una perspectiva institucional necesaria para contextualizar la importancia del legado del comandante Vegas. Durante el desarrollo de la ponencia se pueden recibir consultas y al término de los comentarios del comandante Rodríguez entraremos a ese periodo para poder aclarar algunas dudas. Sin más preámbulo, invito a Rodolfo Castro Lizarbe a iniciar su presentación titulada Capitán de Fragata Manuel Ignacio Vegas, el legado del historiador naval a 100 años de su partida. Bienvenido nuevamente, Rodolfo. El auditorio es tuyo. Tienes todo habilitado. Muchas gracias. Señor Almirante Fernando Braunlau, vicepresidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, eh, señor comandante John Rodríguez Asti, director del Museo Naval, comandante Juan Carlos Patiño, secretario del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, distinguido público. Eh, Tengo el agrado esta noche de estar con ustedes virtualmente para conversar acerca de este distinguido pionero de los estudios de historia naval del Perú, el capitán de fragata Manuel Ignacio Vegas García, conmemorando el centenario de su partida. Comenzando por su nacimiento, tenemos que es paiteño, nace un 5 de julio del año 1884. Sus padres, Domingo Vega Celera y Elisa García Cortés. Sus abuelos, abuelo paterno Manuel Vega Seminario y materno Ignacio García León. Por el lado de su abuelo Manuel Vega Seminario, era bisnieto del teniente de navío Juan José Vegas Álvarez, un español, quien se casa con Manuela Seminario del Castillo, que era la hermana de Luisa Seminario del Castillo, ¿no? La madre del almirante Miguel Grau Seminario. Por tanto, tenía ese parentesco, ¿no? Lejano con el almirante Miguel Grau. ¿No? Sabemos que Piura era una sociedad pequeña en la época, ¿no? Su padre fue representante por Piura ante la Asamblea del Norte, convocada por Miguel Iglesias en Cajamarca en 1882,
en plena guerra, cuando Iglesias ya apostaba abiertamente por la paz con el enemigo. Fue diputado por Piura en la Asamblea Constituyente de 1884. Su abuelo, Ignacio García León, fue diputado y prefecto de Piura, ¿no? Antes de la guerra, también fue enviado a Estados Unidos. Ya en la guerra va a ser secretario del contraalmirante Montero, cuando Montero toma el mando después de la captura de García Calderón. Y luego también el propio Ignacio García León va a ser capturado y deportado a Chile en 1882. En Chile participa, junto al presidente García Calderón, prisionero, en las conferencias de paz, en las cuales se opone a ceder Tarapacá. Luego va a ser senador por Piura. Los hermanos Vegas García son Luis, Federico, Ricardo, Humberto y Ángela, ¿no? Aparte, bueno, de el personaje central de esta noche, ¿no? El capitán de fragata. Eh, bueno, Ricardo, lo estoy destacando aquí porque fue periodista, escritor y diplomático, ¿no? Y como escritor tuvo varias obras, Las Presidentas del Perú es una de ellas, ¿no? Una historia del guano también, que tuvo poca circulación, y después también escribió una biografía novelada de Miguel Grau, que lamentablemente ha quedado inédita, excepto por su capítulo inicial. También editó, prologó y anotó, por encargo del Consejo Provincial de Piura, el libro del Cabildo de Piura del siglo XVIII. También, como muestra de que esta vena Miguel, intelectual ¿cómo estás? Buenos días. Buenas noches. propia de la familia, tenemos que su tío José Eliseo Vegas Helera fue abuelo del periodista Emilio Luna Vegas y también de otro periodista Ricardo Luna Vegas, ¿no? Que fueron autores de diversos libros, tanto de historia como en caso de Emilio, como de política en el caso de Ricardo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplares. Bueno, también parte del contexto es, pues, obviamente el lugar. Paita, a fines del siglo XIX, era una población pequeña, ¿no? 2.396 habitantes en el censo de 1876, ¿no? El más cercano. Después ya no va a haber un censo nacional hasta entrado el siglo XX, ¿no? Ahora, cuando, a pesar de esa pequeña población, Paita era un puerto importante y pasa a ser el segundo puerto del Perú una vez que Arica se pierde, ¿no? Con la guerra. La escuela náutica, que se había, pues, fundado originalmente en la década de 1830, ¿no? Y se había reabierto después en la década de 1840, se va a reabrir otra vez en 1888, es su tercera época. Escuela Náutica de Paita, a cargo del capitán de puerto de ese momento, que era el comandante Gregorio Casanova. Hubo el mismo año, poco tiempo después del nacimiento de el comandante Vegas, un incendio importante en Paita, se queman 67 viviendas y hay una pérdida documental importante en el archivo municipal. Además, hay muchos damnificados. Como ven, las edificaciones en general, pues, eran muy modestas en el puerto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en nuestro país? Salíamos de la guerra con Chile, pero nos sumíamos en una guerra civil entre Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El 6 de junio de ese año, justamente en Huancayo, Cáceres aceptó el Tratado de Ancón como un hecho consumado. Entonces ya los chilenos empiezan a retirarse, ¿no? Cáceres asumió la presidencia provisional al mes siguiente. Luego, el 3 de agosto, van a salir de Chorrillos las últimas tropas chilenas que estaban cerca de la capital y semanas después salen de Mollendo las últimas tropas chilenas que estaban al norte de Tacna, ¿no? Luego, ese mismo mes, a fines de mes de agosto del 84, Cáceres hace su primer ataque a Lima, pero no tuvo éxito. Y el 10 de octubre de ese año 84, las fuerzas iglesistas, al mando justamente del hermano de Miguel Iglesias, eh, Lorenzo Iglesias, y de Juan Martín Echenique, van a tomar Trujillo,
que estaba defendida por las fuerzas caceristas al mando del capitán de navío Gregorio Miró Quesada, quien va a quedar mortalmente herido. Y quien sí muere directamente en la acción es el teniente primero Justiniano Cabero Núñez, el cuñado de Miguel Grau. Bueno, Piura era un departamento que también estaba agitado, había muchos jefes guerrilleros caceristas ahí actuando, entre ellos don Fernando Seminario Echeandía, primo de Miguel Grau, Eloy Castro, Eduardo Merino y otros. El general Acotera había desembarcado con propósito de unirse al movimiento de Cáceres, pero va a morir ahí en Morropón el 16 de julio de 1884, o sea, apenas días después del nacimiento del comandante Vegas. El prefecto iglesista Cortés va a ser depuesto por Víctor Eguiguren. Poco después, el 5 de agosto, Víctor Eguiguren había sido diputado también junto con Miguel Grau, un gran amigo de Miguel Grau. El monumento a Miguel Grau en Piura, el primer monumento, se va a inaugurar al año siguiente, 31 de octubre del 85. Ahí vemos a un lado al general Acotera y al otro lado el monumento en su emplazamiento original, porque después pasó a Sullana, ¿no? En su emplazamiento original y donde tenemos al fondo la imagen de la estación del ferrocarril. El ferrocarril va a llegar a Piura el año 87. ¿No? El año 79, justamente el 5 de abril, llegó recién de Paita a Sullana, pero para arribar a Piura pasó más tiempo, recién el 87. Entonces ya había algunos signos de reconstrucción del país, ¿no? Después de la debacle de la guerra. Ahora veamos la carrera naval del comandante Manuel Ignacio Vegas. Inicia sus estudios justamente el año 1900, cuando la escuela naval en el Pontón, Perú. Después va a tener todavía otras ubicaciones la escuela y ya años después pasa a la punta. Ahora, él hizo su estudio ahí en el Pontón, Perú, y se va a graduar en 1904 y ese mismo año pasa a España para prácticas profesionales. Cuando retorna al Perú va a ascender al jefe de fragata y bueno, va a seguir sus ascensos hasta que en el año 20 ya es capitán de fragata, sirve en los pocos buques que tenía nuestra escuadra en la época, ¿no? También va a ser capitán de puerto y fallece en Pimentel siendo precisamente capitán de puerto el año 26. Ahora, ahí tenemos que su trayectoria tiene cierta semejanza a la de Miguel Grau y otros marinos, ¿no? Que tenían un perfil más bien que se movían en la costa y en el extranjero, ¿no? No tuvo ocasión de estar al parecer, en los ríos de la selva, ¿no? O de cruzar la cordillera, que hubo otros marinos que sí, por ejemplo, fue el caso de Carvajal, ¿no? Que va a vencer los Pongos y va a cruzar por tierra también. Montero también cabalgó mucho por la cordillera, ¿no? El mismo García en alguna ocasión va a estar en el Titicaca, pero no fue el caso de comandante Vegas, ¿no? Sin embargo, él va a mostrar un gran aprecio por el aporte cultural indígena también, como por el español, ¿no? Tiene esa visión integral del Perú. Ahora, en la posguerra, se estaba en un proceso de convalescencia para la Marina de Guerra del Perú. El año 84 se adquiere el vapor Vilcanota, con lo cual renace la escuadra peruana, ¿no? Porque había dos buques, pero que estaban embargados, que eran el Lima y el Callao, allá en Gran Bretaña. Entonces, finalmente solo se pudo traer el Lima, que arriba el año 88, ¿no? Y en este mismo crucero van a arribar el año 90 al Callao los restos del almirante Grau y sus compañeros. Ahí tenemos la imagen del crucero Lima, ¿no? Y bueno, una cita del propio Vegas describiendo este proceso en lo que atañe a el destino que tuvieron los marinos que quedaron excedentes, pues con tan pocas unidades, tuvieron que buscar otros horizontes. También tenemos el testimonio del comandante Romero, ¿no? Él es posterior, pero alcanzó en su etapa de cadete a ver todavía con vida a los últimos representantes, ¿no? De la antigua Marina del tiempo de la guerra con Chile, a Carvajal, a Villavicencio, ¿no? Y bueno, y obviamente
trató directamente con la generación de Vegas, toda esta generación que hace ese tránsito en esa etapa dolorosa de la reconstrucción. Entonces ahí, bueno, con estas expresiones siempre tan elegantes, ¿no? Palabras tan bien escogidas que tenía el comandante Romero, cómo evoca, ¿no? Esos recuerdos con ese aprecio, ¿no? Tan grande por el esfuerzo que representó para estos marinos de la generación de Vegas y los sobrevivientes del anterior mantener, ¿no? Mantener a flote, ¿no? Nuestra armada en esas condiciones de tanta dureza, de tanta escasez económica, ¿no? Eh, bueno, y también eh, está mencionando, ¿no?, que estas antiguas figuras pues, fueron determinantes para la preparación de las nuevas promociones de oficiales. Pero otro aspecto que también sirvió y en el cual se enmarca el comandante Vegas para la preparación fue el envío de los jóvenes oficiales a partir del año 1901 a practicar a marinas de Estados Unidos, Francia, España y Argentina. Y al comandante Vegas le tocó, bueno, al entonces Guardia Marina, le tocó ir a España, ¿no? Justamente por eso es que él va a mostrar un aprecio también hacia España. Bueno, por descender de un marino español le venía esa vena, ¿no? Como hemos visto de su bisabuelo, probablemente eso influyó también, ¿no? Es indudable, ¿no? Pero también el hecho de haber pasado esa estadía, ¿no? Cuando él en su historia de la Marina de Guerra habla del conflicto con España del 66, pues al final tiene unas apreciaciones, ¿no?, de admiración siempre por la hidalguía, ¿no?, de los españoles. Entonces, como diciendo que se enfrentó la misma hidalguía española de parte del Perú como de parte de España en, en ese conflicto, ¿no? Entonces sí valoraba partes positivas, como también vamos a ver algunas cosas negativas sí las señalaba, ¿no?, de la herencia española. Pero en general su valoración era positiva de la herencia española, como de la indígena también. Ahora, eh, también acá tengo un panorama, ¿no?, con algunos puntos básicos de la época en que estuvo sirviendo en la Marina de Guerra el comandante Vegas, ¿no?, hasta su fallecimiento, el año 26. Vemos pues que el año en que él entra a la Marina coincide con la fundación del Centro Naval, ¿no? Hay, bueno, algunos conflictos pues con Ecuador, con Colombia, ¿no? También está la misión naval francesa, luego ya la estadounidense hacia casi en el año exactamente 1920, ¿no? Eh, y bueno, las llegadas de los sumergibles primero y después ya de los submarinos R, el primer par de submarinos R, ¿no? Ya es el mismo año en que fallece el comandante Vegas. Entonces la Marina poco a poco iba recuperándose, ¿no? Y el punto que se toma siempre como la señal de que ya se estaba dando un núcleo, por fin había un núcleo de la escuadra, un núcleo básico, fue pues la incorporación de los cruceros Grau y Bolognesi el año 1907, ¿no? El mismo año que aparece también la revista de Marina. Bien, también es importante colocarlo en el contexto generacional, y ahí tenemos varios nombres de marinos de su generación, no vamos a hablar de cada uno, pero sí puedo destacar pues que en el caso de Oscar Mavila, pues él es el que va a estar en ambos combates del año 1903 contra los ecuatorianos de Angoteros y Torres Causana. Bueno, del comandante Stilich voy a hablar en particular un poco más. Manuel Clavero, pues fallece antes que los demás porque su muerte es consecuencia de su participación en el combate de la Pedrera contra los colombianos. ¿Y por qué lo destaco a Stiglitz? Porque él también pues tiene una vena intelectual muy importante, ¿no? Como historiador, pero también como geógrafo, explorador, ¿no? Entonces, ahí hay un matiz distinto con el comandante Vegas, porque el comandante Vegas como intelectual destaca más en el campo de la historia, netamente, ¿no? En cambio, Stiglitz también en la parte geográfica es muy importante. Y el otro punto para diferenciar su legado es que en el caso del comandante Vegas tiene una visión integral de la historia, ¿no?, con su historia de la Marina de Guerra,
mientras el enfoque del comandante Stiglitz fue más monográfico, ¿no? A temas más específicos, ¿no? Lo cual, por supuesto, no dice que su legado no sea valioso, ¿no? Pero cada uno tiene su propio legado. Y también lo destaco aquí al almirante Alejandro Vinces, porque nace el mismo año, 1884, en que nace el comandante Vegas, y nace también en Paita. No es casual que el primer libro del comandante Vegas esté dedicado, ¿no?, al entonces capitán de corbeta Alejandro Vinces. Crónicas de, ¿no?, de la Marina. Está dedicado al entonces capitán de corbeta Alejandro Vinces. Perdón, esto se ha colado. No sé por qué esta imagen se ha colado. Pero bueno, si las crónicas de la Marina peruana fueron del año 16, luego la historia de la Marina de Guerra del Perú tiene una publicación como libro el año 29, aunque antes, el año 26, ya había salido una entrega en la revista de Marina, donde estaba la parte inicial de ese libro, ¿no? Bueno, va a colaborar mucho con la revista de Marina, el comandante Vegas, también en otras revistas, por ejemplo, en Mercurio Peruano, sacó un artículo acerca de Cristóbal Colón, si realmente era español o no. Se debatía eso en la época, ¿no? No es el único que escribía al respecto, por supuesto. Y también tuvo algunos manuales técnicos, ¿no?, que se difundieron dentro de la Marina, ¿no? Uno de ellos con el comandante Altao sobre artillería de a bordo, ¿no? Pero bueno, los textos principales que él ha dejado son los textos de historia, ¿no? El otro era un manual de explosivos también, ¿no? Bueno, no son tantos libros, pero tuvo una corta vida, ¿no?, por una enfermedad que no fue corta, según lo que narra su hermano, y sí fueron obras trascendentes, ¿no? Especialmente, pues, la historia de la Marina de Guerra del Perú, una obra muy trascendente, ¿no? Y además, repito, con esta visión integral, ¿no? También es importante destacar en su labor intelectual que el Museo Naval fue una idea que surge del comandante Vegas, ¿no? Y ahí tenemos las citas respectivas de sus crónicas de la Marina peruana, ¿no?, donde va a plantear esta necesidad de tener un museo naval, ¿no? Y entra a consideraciones bien elevadas para sustentar esto, ¿no? Acerca de el alma nacional, ¿no?, el desarrollo que debe tener un país y cómo eso requiere ese lazo espiritual y moral, ¿no? Y que la tradición, pues, se cultiva también a través de los museos, ¿no? Esos objetos cumplen esa función, ¿no?, porque nos recuerda ese pasado, todo ese legado que viene de las generaciones anteriores, ¿no?, que esto es una construcción permanente que se va sumando, ¿no? Entonces hay esa obligación de conservarlo, ¿no? Y él admitía que la Marina estaba en falta con las anteriores generaciones de marinos en tener un museo, ¿no? Dice que el Perú, pues, con la historia naval que tenía, era para enorgullecerse. Entonces, ¿cómo nos podía estar faltando eso, no? Pero decía, yo no soy el hombre para encargarme de eso. O sea, él solamente soltaba la idea, ¿no? Pero eso ya tiene un mérito grande, ¿no? Soltar la idea, y luego, bueno, otros ya les tocaba complementarlo con los pasos necesarios para concretarlo, ¿no? Y bueno, fue entonces este proyecto impulsado por el capitán de navío Daniel Caballero y Lastres, que era director de la Escuela Naval, siendo el comandante Vegas el primero en enviar reliquias históricas, ¿no? Lastres fue organizando Caballero y Lastres, desde el año 17, el museo en la escuela con objetos que él podía coleccionar, ¿no? Y bueno, acá hay una cita de Variedades, de la revista Variedades, donde se explica, ¿no?, cómo esta iniciativa del comandante Vegas fue también la del Palo Mayor de la Unión, ¿no?, que hasta ahora está ahí en la escuela. Fue también una iniciativa del comandante Vegas, ¿no? Una feliz iniciativa. Bueno, sabemos que en cuanto al museo, esto fue solamente en ese momento fue un intento inicial, pero que no cuajó, ¿no? Ya
el museo tal cual lo conocemos es muy posterior, de la década del 50, ¿no? Pero sí ya fue una primera expresión de esa voluntad de contar con un museo naval, ¿no? Y lo del Palo Mayor, sí, eso se mantuvo vigente ya desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? El año 18, ¿no? En 1918 se emplazó. Eh, Ahora, también hay que ubicar al comandante Vegas en el contexto de la historiografía naval peruana. Y muchas veces se piensa que esto arranca con Rosendo Melo, pero no. Hubo historiadores navales anteriores, solamente que sus obras se han perdido, ¿no? Y hay solamente referencias vagas, pero ellos merecerían también estar en la galería de historiadores navales. Y tenemos al contraalmirante Carrasco, ahí está su imagen, ¿no? Que él venía incluso del tiempo de la Marina Virreinal y fue un patriota, ¿no? Que estaba pasando información para San Martín, para poder efectuar el desembarco en Paracas, ¿no? Él va a mandar la información cartográfica. Pero él también tuvo esta vena intelectual, no solo como hidrógrafo o como encargado de la escuela, ¿no? Central del Marina, en fin, sino que también escribió sobre nuestra historia naval. Eso consta en su biografía que se publicó en los anales universitarios. Ahí está mencionado que él escribía también y acopiaba documentos. Tras su muerte, todo eso recae en sus hijos, pero por ahí se pierde, ¿no? Se pierde el rastro que más pasó con esta documentación. Aunque parece que parte de eso sirvió, ¿no? Posteriormente a Melo, en fin. También está el capitán de navío José Rosendo Carreño. En su caso, tal vez podamos ubicar algo porque el dato es dado por su hijo, periodista Arturo Carreño, quien afirma que su padre alcanzó a escribir artículos sobre nuestra historia naval que fueron publicados en la revista El Faro Militar, que publicaba el general El Espuru ya desde antes de la guerra con Chile y después siguió publicando. Entonces, ahí habría que ver si alguien ha conservado esta colección de Faro Militar y ahí ubicar estos artículos. Que yo sepa, no se ha conservado esa colección. Pongo entre interrogación al contraalmirante Villavicencio porque he ubicado que en el Congreso en 1899 se denegó un pedido de Manuel A. Villavicencio, pero no dice contraalmirante, no dice simplemente Manuel A. Villavicencio, para que el Estado lo apoyara para publicar una obra sobre la guerra con Chile. Entonces, como no dice que fue el contraalmirante, yo lo pongo entre interrogación porque podría ser un homónimo. De hecho, había un homónimo que era militar, ¿no? Y también en España había un homónimo, Manuel A. Villavicencio, que era también marino. Entonces, siempre pueden haber homónimos, ¿no? Y además porque hay una carta del contraalmirante Villavicencio a una escritora arequipeña que quería escribir María Nieves y Bustamante sobre la caída del gobierno de Montero en Arequipa, donde Villavicencio dice, hay cosas que es mejor ya no estar removiendo, ¿no? Entonces, con esa actitud me parece raro que él se animara a escribir un libro sobre la guerra con Chile, pero bueno, de repente cambió de actitud o de repente es un homónimo. Después también el teniente Manzanares, en su caso sí, todo eso está comprobadísimo, que él fue el primero en dictar la historia de la Marina Peruana en la Escuela Naval antes de la guerra con Chile y tenía un libro de texto en 2 tomos que lo iba a imprimir, hizo toda la gestión, incluso en Biblioteca Nacional está el expediente donde él pide el apoyo del Estado y el gobierno de Pardo le aprueba, pero al final no se concretó, no se llegó nunca a editar ese libro, ¿no? Un tomo parece que iba a ser de la parte de historia marina internacional y el otro sí de la marina peruana. Bueno, y el capitán de navío Juan Salaverry, hay referencias por ahí, algunas citas puntuales de textos inéditos que dejó sobre la guerra de 1866 y también el viaje de los monitores, ¿no? Este último lo cita algunos fragmentos el comandante Romero. Bueno, entonces ya había precedentes, pero siempre se toma como las columnas, ¿no? De nuestra historiografía naval a Rosendo Melo y luego al comandante Vegas, ¿no?
porque han dejado, sí, estas obras ya grandes que sí han sido editadas, ¿no? Entonces, Basadre menciona que Melo en el año 80 ya tuvo una obra llamada Apuntes Marítimos. Lo menciona en las bases documentales, pero yo nunca le he visto esta obra, ni mencionada por nadie más. No está aparentemente en los catálogos de las bibliotecas. Bueno, pero Basadre tuvo en su momento pues acceso a muchísimo material que ahora ya no está, ¿no? También las otras obras sí ya se conocen, ¿no? Los Piratas del Callao Antiguo, monografía histórico-geográfica, El Derrotero, y la más importante, la Historia de la Marina del Perú, que ha tenido, ¿no? 2 ediciones. Incluso tuvo originalmente una circulación por entregas en el Boletín de la Sociedad Geográfica, ¿no? Porque esto nació por un pedido que hubo para la Sociedad Geográfica para un evento que iba a haber en Francia. Entonces, ante ese pedido, la Sociedad Geográfica encomendó a Melo hacer esta obra, ¿no? Porque se cumplía el centenario de la navegación a vapor. Entonces, esa fue la génesis de esa historia de la Marina del Perú, pero que no era, como el caso de la historia del comandante Vegas, va a ser posteriormente, de la Marina de Guerra, sino era de la Marina en general. Ahí tenemos una diferencia importante, ¿no? Porque incluye la mercante. Y también hay una diferencia importante en que temporalmente no se restringe a la República, sino que abarca también los periodos anteriores, ¿no? Especialmente el virreinato, ¿no? La parte prehispánica tampoco no la toca Melo, pero también geográficamente, porque Vegas poco habla de la selva y del Titicaca, y en cambio Melo sí habla en extenso de la selva, ¿no? Y algo habla del Titicaca. Eh, Eso también tiene que ver con el personaje en sí, porque Melo no fue marino de guerra, excepto por su inicio cuando fue guardia marina, que ahí sirvió en el vapor Chalaco en la guerra con España, eh, como luego también va a estar en la estación de vigías de la isla San Lorenzo en la guerra con Chile, pero básicamente él fue marino mercante, ¿no? Entonces eso le hace tener esta historia que abarca también la parte mercante. Y ahora sí hablemos de la historia de la Marina de Guerra del Perú del comandante Vega, ¿no? Va a tener 4 ediciones como libro, ¿no? Más la edición por entregas en la revista de Marina en el año 1962, que fue anotada por el comandante Julio J. Díaz. Eh, Inicialmente, el comandante Vegas tenía otro título pensado, ¿no? Historia de las guerras navales del Perú, o también Historia de la Marina Peruana en el Pacífico, porque era consciente de que estaba limitando, ¿no?, a este escenario sin tocar mayormente la selva, ni el Titicaca. Y su idea era que saliera para el centenario de Ayacucho, ¿no? Ahora tuvo dificultades como su propia enfermedad, que no fue corta, ¿no? Y que lo hizo morir a corta edad, más bien, eh, que no había archivos organizados en ese entonces y que nuestros archivos habían sido saqueados en la guerra con Chile, ¿no? Eh, Eso es importante tenerlo en claro porque eso hace mucho más meritoria, ¿no?, su labor, fue ardua, ¿no? Antes de morir, perdón, ante el hecho de su muerte, el Centro Naval comisionó, ¿no?, a 2 comandantes para que se ocuparan de cómo imprimir este libro que había quedado todavía inédito cuando muere el comandante Vegas, ¿no? Y se acordó remitir una nota al ministro de Marina, ¿no?, para insinuar la conveniencia. Y sí, efectivamente, se va a editar con apoyo del Ministerio de Marina, ¿no? Incluso en esa primera edición sale, como era usual en la época, el rostro del presidente Leguía, que nunca perdió ocasión para figurar, ¿no? Eh, Tenemos también aquí una importante reseña que sacó Raúl Porras Barrenechea en Mercurio Peruano, ¿no? Aquí unas citas. Porras siempre con un estilo muy cuidado, una prosa elegantísima, ¿no? Va a ensalzar realmente, ¿no?, con toda justicia, los méritos del comandante Vegas a nivel personal y a nivel, ¿no?, intelectual. Eh, Le queda muy claro a Porras, pues, que Vegas tenía esa admiración, ¿no?, casi como una religión por la carrera naval, ¿no?, ese honor de ser marino del Perú, y quería que eso quedara perennizado en una obra magna, ¿no? Y así concibió esta historia.
y dice que fue fruto de largos y pacientes años de estudio, ¿no? Entonces, fue una obra que fue madurando. Ahora, Porras es consciente de las limitaciones de esta obra en cuanto a que se limita el tiempo republicano, ¿no? Eh, en vez de abarcar todas las otras etapas, ¿no? Como en parte lo había hecho Melo, por lo menos había abarcado la parte virreinal. Y para Porras esto era sensible porque hay un artículo, ¿no? Que se titula El virreinato de Edad Media peruana, ¿no? Entonces para Porras, claro, era una actitud negativa el prescindir de la parte virreinal. Pero en el lado de Vegas no venía por tener ningún reparo contra España, ¿no? Sino por enfocarse en la Marina de Guerra republicana, ¿no? Eh, y sí, acá menciona Porras que Vegas eh, admite que el Perú, la Marina de Guerra del Perú heredó parte de la organización naval de España, pero también que Vegas señala que la incorregible falta de previsión fue una herencia que nos dejó España, ¿no? Y esto de la falta de previsión va directamente al punto principal, al nervio de la historia de la Marina de Guerra del Perú del comandante Vegas, ¿no? ¿Cuál es su idea principal? Lo que está guiando todo, según lo identifica muy lúcidamente por que Vegas tiene esta tesis, y esta tesis sigue totalmente vigente, ¿no? Que en el Perú el dominio del mar es indispensable en cualquier guerra, no se puede tener el litoral desguarnecido, ¿no? Y esa es una lección de la historia, ¿no? Que para la generación de Vegas pues era traumática porque ellos vivieron toda la consecuencia de la derrota en la guerra con Chile, ¿no? Y entonces que había que tomar esa lección, ¿no? Para no volver a caer en ese error, ¿no? Y más bien siempre mantener Perú con una visión pues marítima, ¿no? Entonces Porras dice, el comandante Vegas García ha hecho a la Armada el más bello legado, ¿no? Ha escrito el libro de la Marina del Perú. En él, más que en los impasibles monumentos, hallarán los jóvenes, ¿no? Dice, marinos, una honrosa tradición de gloria enaltecida por un severo amor a la verdad. Pasan los años y en el año 51 un diputado, eh, Juan Jorge Coster, va a decir que es amigo, ¿no? Que había sido amigo del comandante Vegas, y destaca como obra cumbre la historia de la Marina de Guerra del Perú, pero solicita la reedición, porque dice que ya se había agotado, ¿no? Y también pide que se apoye en su pensión a la única hija soltera que le quedaba, ¿no? Al comandante Vegas. Esto es una constante en el libro que he sacado sobre Dolores Cabero de Grau. También se ve como doña Dolores siempre estuvo pidiendo por la pensión, ¿no? Detalles de la pensión, lo mismo luego María Luisa Grau Cabero. Entonces, eso era un vía crucis generalizado, ¿no? Ahora, en cuanto a la reedición de la Marina de Guerra, Historia de la Marina de Guerra del Perú, esto va a tardar también hasta 1973, ¿no? En el año 1958, la revista Avante del Centro Naval ya hablaba de la necesidad de una nueva historia de la Marina de Guerra que ampliara y pusiera al día los magníficos esfuerzos de don Rosendo Melo y el comandante Vegas. Entonces ya se veía como que había que superar, ¿no? Pero siempre reconociendo que el aporte de Melo y de Vegas era fundamental, ¿no? Y justamente esa constatación, ¿no? De que era necesario dar un paso más es la génesis de lo que luego va a ser la historia marítima, ¿no? Entonces, acá vemos que en el año 62 se empezó a publicar por entregas en la revista de Marina la historia de la Marina de Guerra del Perú del comandante Vegas, ¿no? Porque se quería que pues, cada oficial contara con esta obra que era muy importante. Pero, repito, ya veía que había que dar un paso más. Y acá está el testimonio de el historiador Félix de Negri, ahí lo tenemos en la imagen con el comandante Salmón de la Jara, ¿no? Ahí están cuando fue ocasión de la publicación del primer tomo de la historia marítima en el año 72. Pero de Negri va a evocar cómo fue el inicio de la historia marítima, ¿no?
Entonces dice que se concluyó, ¿no? Por parte del comandante Julio J. Elías, que había que hacer una historia marítima más amplia, ¿no? Escribirla de nuevo, ¿no? Que había que convocar, ¿no? A otros oficiales de la Marina, y así nació la comisión para escribir la historia marítima del Perú, que luego va a ser ya el instituto. Entonces sí, podemos identificar acá con esta cita de la revista Avante del año 63 cómo se engarzan el trabajo previo, ¿no? Acá dice, en base a las historias de Manuel Ignacio Vega y Rosendo Melo, y ampliando la investigación hacia todo lo relacionado con el mar del Perú. Así es como surge esta idea de la historia marítima, ¿no? No anulando, sino ampliando el trabajo de estos predecesores, Rosendo Melo y Manuel Ignacio Vega, ¿no? Bajo la égida, pues, del comandante Julio J. Elías, ¿no? Eh, de los señores que vemos aquí, ¿no? El comandante Villena, los menciono acá también, ¿no? El almirante Salmón de la Jara, ¿no? Y historiadores distinguidos, pues, como Félix de Negri y tantos otros, ¿no? El maestro el doctor de la Puente Candamo, en fin. Y así ya iba surgiendo eh, lo que era la génesis del instituto, ¿no? Ahora, ha habido críticas, por supuesto, a la obra del comandante Vegas, específicamente a la historia de la Marina de Guerra del Perú. Y aquí tengo una cita de mi distinguido amigo, el almirante Yávar, en Las Fuerzas Sutiles, ¿no? Dice que las versiones de los hechos no se ajustan a la realidad en cuanto a muchas afirmaciones que hacen tanto Melo como Vegas, ¿no? Errores, imprecisiones, y admite el almirante Yávar, pues, que había un problema con documentos que no estaban accesibles en esa época. Entonces es cierto, los archivos no estaban bien organizados, en fin. Pero él va más allá en su crítica, es muy riguroso, ¿no? Y se da cuenta, identifica que hay también problemas metodológicos, ¿no? En estos autores, Melo y Vegas, que los llevan, dice, a distorsionar los hechos, a confundir fechas, ¿no? Entonces, la recomendación, ¿no? Muy prudente, la almirante Yavar, es que hay que pasar por una severa crítica, ¿no? Estas fuentes eh, para verificar su contenido, ¿no? Y bueno, ese es un ejercicio que nos compete siempre a los historiadores, ¿no? No tomar todos los datos así, tal cual, sino siempre tratar de cotejarlos, ¿no? Todo lo que se pueda. Pero esto no desmerece para nada el aporte, ¿no? De Vega. Simplemente nos alerta de que hay que tener cuidado, ¿no? Ya han pasado tiempo y, bueno, es evidente, cada vez vamos descubriendo nuevas fuentes y perfeccionando nuestros enfoques, ¿no? Y ahora ha habido críticas también por parte de un autor distinguido de la historia marítima, que es el almirante Carvajal, ¿no? Eh, Voy a tomar este caso que me parece el más importante ante la afirmación de Vegas de que hubo una junta de jefes navales en el gobierno de Manuel Pardo que dio información equivocada del balance de fuerzas del Perú y Chile, ¿no? Y que eso llevó a que no se adquirieran los blindados para el Perú, ¿no? Y según Vegas fue para defender adquisiciones anteriores que no habían sido buenas adquisiciones, ¿no? Tácitamente se entiende que son los monitores Mangucapa y Atahualpa. Entonces Vegas dice que solamente Grau se opuso, ¿no? A esta negativa de la compra de los blindados, que Grau sí decía que había que adquirir, pero dice fuera de esa junta, ¿no? Hubo otros marinos, dice Vegas, ¿no? Que clamaron para que se adquirieran los buques. Y dice Salcedo, Muñoz, Villar, Carreño, de la Asa, Astete y otros, ¿no? Pero el almirante Carvajal dice, no hay constancias escritas, oficiales o en los medios de comunicación de la época de ese clamor constante del gobierno porque se adquirieran buques, ¿no? Y también el almirante Carvajal cita el acta de la Cámara de Senadores donde se trató el tema de si se adquirían o no los blindados, ¿no? Dice, no se menciona que hubiera ningún contrato, no se llegó a firmar ni un contrato, ni por tanto hubo que pagar un dinero por rescindirlo. No pudo haber rescisión si no hubo contrato y por tanto no se pudo pagar una prima como
menciona el comandante Vegas, ¿no? Y luego dice que es penoso tener que rebatir a un colega, pero que es así, la evidencia nos lleva a eso, ¿no? Aunque sí admite que hubo un tema de falta de acceso a documentos en la época del comandante Vegas, y bueno, eso era un problema que escapaba ya a su manejo, ¿no? Pero ahora eh, yo analizo esto y sí, evidentemente hay puntos que señala el almirante Carvajal que son críticas válidas, ¿no? Por ejemplo, le señala también el almirante Carvajal que según el comandante Vegas, la comisión que estuvo construyendo en Inglaterra o vigilando la construcción de las cañoneras Chanchamayo y Pilcomayo estaba a un paso del astillero donde estaban los blindados chilenos, por tanto podían ver todo, y él corrige, no, no está a un paso, ¿no? Queda más lejos, ¿no? Eso es objetivo, es una crítica totalmente admisible, válida, y así hay otras, ¿no? Varias, que sí uno puede decir, bueno, no hubo suficiente rigor, en fin, del comandante Vegas, pero yo creo que sobre este punto de la no adquisición de los blindados, hay mucho que queda en pie de lo que afirma el comandante Vegas, a pesar de que ha transcurrido un siglo casi, o un siglo exacto de su obra. Eh, Porque, contrario a lo que señala el almirante Carvajal, que no hay constancias escritas, en la propia obra del comandante Vegas hay un anexo que no he visto que el almirante Carvajal lo trabaje mayormente, que es una carta del comandante Carreño al teniente primero Manzanares en junio del 79, donde se lamenta pues de la pérdida de la independencia y en fin de que se está viendo, ¿no?, la consecuencia de que el Perú no construyera los blindados, ¿no? Dice, hicimos los más fundados esfuerzos para que el miope gobierno del 72 mandase construir buques sin demora, ¿no? Entonces, dice, de ello será la inmensa responsabilidad ante la historia y generaciones futuras, un cargo muy grave que hizo el comandante Carreño en una carta privada al teniente Manzanares, ¿no? Y ambos, como hemos visto, precursores de la historia naval del Perú, solamente que sus obras no han quedado o están todavía escondidas por ahí. Y en adición, quien habla ha encontrado también hace unos años en el archivo del Instituto Riagüero, colección Feliz de Negri, otra carta del comandante Carreño Manzanares, anterior incluso, del abril del 79, cuando el Perú recién había entrado a la guerra, ¿no? Y dice, los dolorosos sucesos realizados en esa costa hacen comprender al país y a nuestros hombres públicos lo que vale la superioridad marítima, que con tonta imbecilidad se dejaron arrebatar los políticos que se hallaban en el poder, sin que hubieran escuchado las reflexiones de todo género que algunos jefes de marina hicimos para librarnos de las calamidades y desastres que estamos presenciando. Entonces sí hubo advertencia por parte de Carreño y por otros más, porque acá habla en plural, algunos jefes. Entonces fue Grau, fue Carreño, Montero y por ahí probablemente otros más que pueden ser los que ha señalado, ¿no? El comandante Vegas, otros más, ¿no? Menciona Salcedo, que era chileno, ¿no? Y curiosamente era chileno, pero había servido muchos años aquí toda su carrera y Melo, Rosendo Melo, cita una carta, parte de una carta de Salcedo advirtiendo eso, ¿no? Esa carta no se menciona en la historia marítima. En una obra chilena sí he visto que la critican, que dicen que esa carta no debe ser cierta, en fin, pero queda en pie, ¿no? A ver, ubicar más documentos de la época, como este que publicó el comandante Vegas, como este que está en el archivo Riagüero, a ver efectivamente cuántas fueran las advertencias, quién las hizo, ¿no? En qué momento. Hay mucho por investigar, ¿no? Y justamente lo interesante de recordar a estas grandes figuras de nuestra historiografía es que nos invitan a seguir avanzando, ¿no? En síntesis, el aporte del comandante Manuel Ignacio Vega sigue siendo fundamental porque dejó las bases para lo que ahora es pues el gran proyecto de la historia marítima, ¿no? De alguna manera él está en la génesis de esto, como hemos visto a través del comandante Julio J. Elías, en fin, ¿no? Esta idea de ampliar y superar lo que hizo en su momento Vegas, ¿no? Y esta idea que él tuvo de aprender la lección tan dura de la debacle para mantener siempre alerta al Perú en cuanto a tener conciencia marítima es una tesis que
nunca va a perder vigencia, tiene plena actualidad y bueno, felizmente contamos ahora con el instituto que recoge ese legado, ¿no? Y bueno, otras instituciones también, por supuesto, el Museo Naval y otras más, ¿no? Para que valoremos este aporte del comandante Vegas y de otros predecesores que investigaron nuestra historia naval y marítima y tengamos siempre en cuenta esas grandes lecciones del pasado. Muchas gracias.